Turkish. Turco. Turku. Typical. Yes. Bura. Aquí. Oh, madre mía. Buenos días, gente, son las 5 de la mañana y estamos en plena Capadocia. Estas son las vistas que nos han recibido esta mañana. Fijaros, todo el cielo lleno de globo. Hoy vamos a ir dirección al Dark Canyon. De ahí espero que encontremos una pequeña sorpresa que quiero mostraros y nos vamos hacia el Mar Negro para entrar ya en Georgia, Rusia, Kazajistán. Vamos a ver cómo se da la cosa, tocaremos bastante tierra y nos jugaremos el pellejo. A ver si en este capítulo no hay piñazo. Vamos allá. La verdad es que se hace un poquito duro madrugar a veces, a estas horas. Se te secan los ojos y todas esas cosas. Pero el paisaje lo compensa todo. Es espectacular, merece la pena, ¿eh? Empezamos un nuevo día. Hace muchísimo calor. Aunque el termómetro marque 26 grados, aparenta que estoy a 32. Estoy sudando hasta el alma. Oh, qué bonito es este sitio, ¿eh? Me encanta. Que mires donde mires hay valles y valles llenos de formaciones de estas puntiagudas. Vamos a recorrer ya el último tercio de este país porque vamos a entrar en las montañas. Eso significa bosques, zonas verdes, 10 grados menos, más humedad. El Dark Canyon además es uno de los puntos más espectaculares de este país, es una de las rutas más famosas. Es un cañón, un estrecho que va pasando justo al lado de un río. No está pavimentado, es todo off-road y caída libre, como a nosotros nos gusta. No sé si el camino era por aquí, no me termina de quedar claro. Todavía queda algún globo por ahí en el aire. Nos vamos. Pues hemos parado aquí en mitad de la nada y aquí nos hemos encontrado este pequeño chiringuito. Parece que cocinan mazorcas y chai, té. Allá va Mari a intentarlo. $50, que es €1. €1 por la mazorca. Y le iba a pedir 2 mazorcas. Vale, ¿qué ponemos? Vale. Se lleva la mazorca para el camino. Para atrás a la sombra. Perfecto. Sí, yo creo que aguanta. Aquí tenemos el chiringuito que nos han preparado. Es el reservado que le hemos montado a Mari para agradecerle todo el esfuerzo que ha hecho hasta la fecha. Yes, it's perfect. Turkish. Turco. Turku. Typical. Yes. Yes, it's perfect. Bura. Aquí. Buf. Con la moto. Ah, con la moto. Ah. Qué bonito. Yes, beautiful. Muy majo, ¿eh? 10 sobre 10. La gente al final, más modesta, muchas veces es mucho más amable. Aquí tienen montado el hervidor casero de té con su propia mini chimenea y nos va a enseñar
Las mazorcas. Oh. Esto es bueno. Muy bueno. Ahí, ¿ves? Yes. Chu. Vale. Chu. Chu, ya. No sé. Pregúntale. A ver si se desayuna, se come, se merienda. En Turquía. Creo que le está preguntando si esto se suele desayunar en Turquía. Pero para mí que no se entera. Le dice que es muy bueno, pero no se entera. Sí, muy bueno. Vamos para allá. Que se come, que está muy bueno. Bueno, conversaciones rudimentarias, pero nos entendemos. Está bueno, eso es universal. Se le echa esto. Orada bir tane başka şey getir. Dayı. Dayı, İbrahim. A ver. Ah, está caliente. Ya es que la acaba de sacar del horno. El gusto. Suyu su. Biraz suyu su. Que está soso. Güzel. Bueno, pues ya tenemos el chai. No lo había entendido al final el hombre. Pero después nos ha dicho, oye, no bebéis nada. Y yo, venga, va, un chai, ya que estás. Y cuesta 10 TL, que son como... Si 50 son 1 euro. 20 son 50, 30 céntimos o algo así. Me ha encantado. Ahora, pues nada, habrá que seguir. Qué majos, de verdad. Al final nos han invitado a otro chai y nos han dado 2 mazorcas para que las llevemos para el camino. Adiós. Qué buen sitio. Y ahora no preguntéis qué narices es eso de adelante, pero creo que está cayendo la de Dios. Además que el pueblito es justo ahí. No sé, es como se ha juntado la tormenta del siglo justo en nuestro punto de destino. Vale, creo que vamos a librar por los pelos, porque no sé qué tiene ese valle o lo que sea, que ha concentrado toda la tormenta ahí en un solo punto. Nuestro pueblito está como por ahí adelante. Madre, qué color tiene esto. Chungo de chungo. Mira qué guapada. Parece una especie de fortaleza amurallada ahí en la cima de la montaña. Qué guapo. Mira qué chulo. Mira el pueblito. El monasterio y la fortaleza justo enfrente. ¡Opa! ¡Qué guapo! Ah, que puedo pasarla. ¡Qué chulada! Llegamos a la mezquita y hospital, antigua mezquita y hospital. Y tenemos que dejar a Mari un poco parada porque aquí tienen, como en todas las mezquitas, pues un código de vestimenta. Y la pobre Mari se ha dejado en alguna parte de la moto su burka, su pañito. Fíjate qué pasada. Como es una mezquita, hay que quitarse los zapatos. Ya estamos preparados. Fijaros en todas estas formaciones en 3D talladas a mano. Es una pasada. El techo, la cúpula, más de 700 años. Es una pasada porque mires donde mires, en todas las cúpulas
Hay formaciones, decoraciones, dibujos diferentes. Tiene 3 entradas y cada una está tallada de una manera completamente diferente, con estas formas geométricas. Espectacular. Bueno, me voy a por Mari, que la pobre o se está ahogando o se está tostando. Fíjate qué pasada de castillo y qué pasada de vistas. Este sitio es un espectáculo. Aquí tenemos a nuestro pequeño Sherpa. No sé qué tienen para dejarme, pero con todo esto. Bueno, pues vamos a hacer una pasadita rápida y volvemos dentro de un ratito. Ahora mismo estamos entrando en la Darushifa, que era el hospital justo contiguo a la mezquita. Se utilizaba antiguamente como hospital y escuela de medicina. Aquí dentro se trataban enfermedades tanto físicas como mentales, y además utilizaban técnicas muy avanzadas para la época, como era la musicoterapia, los baños, la aromaterapia. Los hospitales como este, en la época islámica, eran completamente gratuitos y en principio atendían a todo el mundo, independientemente de tu clase o nivel social. Sinceramente, parece más un spa medieval que un hospital, la verdad. La piscinita central, 2 chorritos de agua que te entran por los lados, la musiquita de fondo, los ecos, la calma. Uno de los aspectos más sorprendentes de este edificio es la decoración de los portales. Cada uno de ellos fue tallado con diseños completamente diferentes. No tiene ninguna repetición. Trae las cosas que destacan el castillo, que también es espectacular. Atropellamos a toda la familia. Buenos días. Y ahí tenemos el hotel. Pues hemos parado a comer. Nos han puesto un poquito de platos típicos y algo muy local. Y es que directamente te ponen la caja de pan. Todo el pan que tú quieras, amontonado. El chai, la ensalada de verduras y huevos revueltos con carne. Directamente servido desde la sartén. Vale, Mari. Pruébalo. Vamos a hacer la mítica prueba de si está envenenado o no. Si el Sherpa muere, es que estaba envenenado. Muy bueno. Está bueno. Bueno, ni tan mal. Wow. De lejos se veían pequeñitas las montañas, pero a medida que nos vamos acercando al cañón, cada vez impresiona más. Tengo muchísimas ganas de llegar. Tiene que ser una pasada. Mira, ahí abajo hay una cueva ya, hay un túnel. Aquí tenemos el primer túnel, Kemalille Karalik. Vale. Wow, vaya vistas. Qué pasada. Qué mal llevo las piedras gordas sueltas. Madre mía, esos cachitos de piedras me ponen los huevos de corbata. Que encima, como que por donde mejor está el camino, es justo
por el borde del precipicio, como me gusta. Entonces yo creo que lo mismo es hasta mejor ir por el borde que por el interior. Otro túnel. Está lleno de piedrecitas que caen de arriba. Madre mía, no se ve nada, encima cuesta abajo. Vamos a poner las luces auxiliares a ver si así veo un poquito más. Y voy a quitarme esto. Vale, vamos a ver qué hay ahí abajo. Ah, bueno, no tiene mucha profundidad o longitud. Opa, cómo patina esto. Qué chulo. Te pasas un poquito acelerando y directo al río. Wow. Este sí que es más largo, ¿eh? Menos mal que han hecho los agujeritos para que ventile y haya un poquito de luz. Y entramos en otro túnel, solo que esta vez cuesta arriba. Está mucho más iluminado. Madre mía, han escarbado media montaña. Qué guay. Os puedo decir que como pilléis sola de calor, lo va a hacer y estoy sudando la gota gorda y lo que Cristo es lo que yo no sé, ya estoy delirando. Guapísimo, o sea, túnel, cuando sopla la brisa ves el cielo. Cuando sopla la brisa ves el cielo. Espectacular. ¿Qué tal, Mari? Muy bien, muy bonito. Mola un montón. Dicen que se llama el Dark Canyon porque gran parte de este recorrido no ve la luz del sol nunca. Qué pasada.
Otro tunelito. No sé cuántos van ya. Dios, ¿por qué poco? Entramos en otro. Que hay como un surco central donde han ido a parar todas las piedras y donde a la mínima que suelta un poquito el manillar se dirige la moto. Mira, aquí tenemos un poquito de agua. A ver si así refresca. ¡Ole! Mira, este va en pendiente y cuesta arriba. Parece que me haya metido en una mina, ¿eh? Vale, aquí está el estrecho. Superado. El otro camino te mete directo en el Éufrates. Tiene muchos significados religiosos. De hecho, el río Éufrates ha sido la cuna de muchas civilizaciones, como la de Mesopotamia. Hay una profecía del Apocalipsis que tiene que ver con este río. Te hace pensar venir por aquí. Wow. Fíjate en eso. Mira, tenemos el siguiente túnel. Oh, madre mía. Mucho peso. Vale. Pero bueno, está siendo una experiencia espectacular, ¿eh? O sea, todas las vistas, tener el río justo aquí a la vera, es una pasada. Aún queda un cachito de cañón, no sé si tendrá más túneles, pero chapo, chapo de guapo. Wow. Ahí están pequeñas olitas. Qué pasada. Toda esta parte queda mucho más al aire libre, más descubierta.
sido toda una experiencia, la verdad. Muy chulo, me ha encantado ir por el borde, ir viendo todo el cañón, el río. Ha sido una pasada. Último túnel. Metemos en otro pequeño cañón. Wow. Vaya día, no sé, el parque de atracciones de Turquía, lo tenemos aquí. Çevirme, jandarma, ¿Sandarma? police. ¿Policía? No. No hay policía. Ok. Stop. Bye. Vale, por el color de sus ojos, llámame loco, creo que o estaban fumados o estaban borrachos. Y además iban conduciendo en una scooter. Y sí, me empecé a decir, para. Y querían ver si había policía o no había policía. Control policial, pero con armamento militar. ¿Qué hay que ir por la derecha? Vaya. Gracias. Bye. Ahí el cuartelillo. Y llegamos a la periferia de Trabzon, la otra cara de Turquía. La entrada no es un CEDA, a la gente se mete, ¿ves? Pues acabamos de encontrar el telepizza turco. En vez de hacer la masa de la pizza, aquí hace la masa de los durum y los doners. Aquí en Turquía el durum no es como en España, no es una masa en la que enrollas toda la carne, sino que te la suelen presentar en forma de pan suelto, luego la ensalada de siempre, y eso me juego la cabeza a que es picante. Así que bueno, vamos a ver si llega el doner, que viene a ser la parrillada, y a ver qué tal está con este pan, porque tiene muy buena pinta. Y aquí tenemos el doner, que viene a ser 2 filetes. Y para terminar tenemos un póster típico, que es el arroz al horno, una especie de arroz con leche, pero con sabor a natilla y arroz. Muy bueno. Ya hemos llegado a Trabzon. Desde aquí ahora mismo casi no se ve. Ahí al fondo tenemos el Mar Negro y aquí a la izquierda una mezquita preciosa. Ha sido un día muy intenso, la verdad, y espectacular. Me ha encantado poder hacer todo el cañón. Sí que tienes ese toque de adrenalina de mirar a la izquierda y ver todo el precipicio. Te imaginas la muerte de 10 maneras diferentes, pero al mismo tiempo es una pasada. Y nada, el monasterio también ha sido espectacular, cómo tienen tallado, cómo trabajaron todo aquello y en aquella época. Así que nada, vamos a descansar porque mañana nos espera el cruce fronterizo de Georgia. Esperamos que os haya gustado el episodio, no olvidéis de suscribiros para seguir viajando con nosotros y mañana mucho más, así que ¡a por todas!